podés hacer cualquier cosa con un lector. Menos aburrirlo. En el sonido y la furia. Aplicamos lo mismo para nuestros oyentes. Muy bien, seguimos acá en el sonido y la furia, ya tratando de respirar un poco, de bajar un poco los decibeles porque empezamos muy arriba. Muy arriba arrancamos, ¿eh? Sí, yo siempre les digo, ¿viste? Decir, bueno, no te copa tanto la literatura, no estás mucho en el tema, qué sé yo, no hay problema, nosotros te ayudamos, qué sé yo. Claro, Pero, lees a Paulo Coelho, bueno, no hay problema. Sí, no sé si no hay problema, pero ¿Qué vamos no a sé hacer? si no hay problema. Pero, bueno, qué sé yo, pero escuchar la música, por Dios. Claro, sí. Venimos muy arriba, muy bien elegidos, me imagino yo, creo yo. Sí, Si es no- lo que nosotros escucharíamos, ponele. Claro, ponele. Sí. Y es una buena forma de medir las cosas. Para todos los que quieran encarar cualquier cosa, Sí, vos sí. decís, bueno, quiero hacer un programa de radio, bueno, haz un programa de radio que vos escucharías. Por supuesto, sí. Menos que eso no hagas. No, por lo menos sabés que un oyente vas a tener. Claro, vos. Ya arrancamos de... Igual el problema es que te creas tan original que no haya otro como vos. ¿No? Que te creas, ay, claro, Claro, como vos sí. no va a escuchar nadie. Dale, es un montón sí, que sí. se van a copar con eso. Algunos se va a copar. Así que bueno, pero tenemos aquí en nuestros estudios, sentadito ahí en la jaula, se terminó todo el alimento, te cuento. Vamos a tener que ir a buscar más. Hay que la semana abrir, que viene, no, Mati. abramos la puerta y listo. Bueno, abramos la puerta entonces a Lucas Ferrero con nosotros aquí en el estudio. Por favor, le vamos a aplaudir nosotros dos nomás, mirá. Le vamos a aplaudir. El sonido vacío. ¿Qué tal, muchachos? Un placer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estuvo ahí la estadía? Ahí va. Me alimentaron bien, me siento como prisionero en el siglo XVIII. Bien, como bien. lo peor, África, de lo que vamos a hablar hoy. Claro. Roca, Bueno. muerte, desolación. Algo Algo por que le el pasó a estilo. Cervantes, por ejemplo, ¿Qué ¿no? te acordás? Que hablamos la otra vez de Estuvimos hablando de la Cervantes, prisión de Cervantes. Ah, sí. Sí, la pasó muy mal. Bueno, Lucas aquí es periodista, hace columnas en radio, en Rock and Pop, en Metro, en Vorterix, escribe en la En Comiqueando. Radio Éter. En Radio Éter. Ahora. Está escribe en la Comiqueando. Es una persona que hace de todo. Un hombre Multifacético. del Renacimiento. Ponele. ¿Qué te falta? Pintar te falta. No soy fan, ¿eh? ¿No? No soy fan. Cuando era chico, nunca... No fui bueno dibujando, siempre hacía ¿No? trampa. Llamaba a otros para dibujar por mí. ¿En serio? Sí, hacía prueba de plástica. Un saludo a la profesora. Buenísimo. Bueno, que se entera ahora, en Que este se entere momento. ahora que la perspectiva nunca me salieron. No, encima no le haces un técnico. No. ¿Te imaginas? Tipo con la regla, era muy difícil. Mi mamá borrando con liquid paper, era muy difícil el trabajo. Lo lamento. Lo tuyo era leer. Sí, lo mío era leer. Las historietas, literatura, sí. Perfecto. Y vamos a traer entonces hoy a un autor muy especial. Sí, hoy vamos a hablar de Alan Moore, lo más cercano a Shakespeare en las historietas. Vamos a hablar un poco sobre él y el universo de superhéroes y después vamos a hablar de él y su relación con la literatura. Perfecto. ¿Por qué es uno de los escritores más definitivos en el mundo de la historieta y por qué pone en jaque a la historieta y empieza a ganar premios literarios y trasciende su fama por arriba de la historieta? Y los escritores se quieren cortar la chagar porque... No, bueno. Hay algunos autores que para mí le hacen mano a mano a Alan Moore en lo que es carrera, en lo que es obra. Sí, claro. Son algunos, pero son tipos, no sé, el Messi, el Maradona Claro, de la claro. historieta. Pero hay, los vamos a mencionar también. Dale, perfecto. Y vamos a contar algunos homenajes, vamos a hablar de bibliografía, de conspiraciones y de todo lo que la gente quiere escuchar. Qué lindo. Todos los hits que estamos acá dispuestos a escuchar. ¿Querés arrancar directamente? Sí, ¿Qué bueno, te parece? Antes que nada, me parece lo más importante explicar es quién es Alan Moore. Por supuesto. Es un escritor inglés de más de 60 años que, por supuesto, como todo escritor inglés, en la década de los 70 escribía sus propias historietas para una antología, la más conocida, que es la 2000 AD, que era la que publicaba el juez Dredd, y que de a poco su obra empieza a trascender un poquito y es llamado por la editorial DC, por un editor muy importante, que es Len Wein, que es el que
lo mete dentro de la editorial y le hace escribir, en vez de un título de superhéroes, uno de terror, que se llama La Cosa del Pantano. Oh, qué lindo. Entonces, como para entender un poco de dónde viene Alan Moore es de esos autores que es al revés. En vez de haberle dado una de superhéroes, le dan algo raro, algo más marginal, algo más de culto. Algo tipo Weird Tales. Exactamente. En esa idea. Entonces, ya en sus primeros números, Alan Moore deja muy en claro su fanatismo desmedido por Lovecraft y por Clive Barker, dos referentes del terror. Claro. Uno, en el caso de Lovecraft, de lo que sería el terror cósmico, y Clive Barker, un escritor que venía estando de moda a comienzos de la década de los 80. Básicamente, Alan Moore, su época en La Cosa del Pantano empieza a darle éxito, con varios dibujantes que lo acompañan, le empiezan a dar un trasfondo importante, y eso empieza a que el editor, Len Wein, y también otros editores adentro de la editorial, quieran que este autor escriba más proyectos. Claro, claramente. Por supuesto que uno se pregunta qué va a hacer Alan Moore en DC, cuántos títulos de superhéroes podría escribir. Bueno, va a escribir muy pocos, En lamentablemente. realidad, ¿no? Claro, En realidad. va a escribir la última historieta de Superman antes de que después el título se vuelva a relanzar, o sea, Con la muerte. Exactamente, sí, mucho antes. Que sería ¿Qué le pasó al hombre del mañana? Que sería como contar una última gran historia de Superman. O como un arco argumental. Claro, una grande. historia corta de 2 números donde te va a contar qué pasa si Superman desaparece, se jubila. Toma. Exactamente. Toma. Va a ser una historieta muy definitiva en el universo de Batman que se va a llamar Batman la broma asesina, donde va a contar un origen sobre el Guasón, una historia... Importancia de la broma asesina en las películas de Sí, Batman. sí. Primera en la de Barton, Sí. por la creación de Guasón, Sí, sí, total. el Joker. Después, todo lo que fue el juego entre Batman y el Joker. En, las de la la de Batman 2 de Nolan, Nolan, sí. Claro. Sí, o sea, más allá de estas tres que nombramos, La Cosa del Pantano, lo de Superman y Batman, lo que quiero decir es que después hay muchas historias cortas de Alan Moore. Hay historias cortas en Green Arrow, en Omega Men, pero tiene eso. Después él va a hacer alguna que otra novela gráfica, una editorial chica, pero más o menos eso. Ajá. ¿Y dónde están sus bombas nucleares? Porque eso es más comercial. Sus bombas nucleares serían V de Vendetta y Claro. Watchmen, que son sus dos grandes proyectos en DC. Ambos proyectos van a llamar la atención y van a trascender, o sea, van a ganar premios literarios, mucho más adelante Sí, van a ser sí. adaptados en cine, pero va a ser donde Alan va a dejar en claro su fanatismo por la literatura y los cómics. Aparte les da toda una visión de la realidad muy fuerte. Sí. Como es a los números. Eso y es a muy la- de la década de los 80. Que en la década de los 80, donde los superhéroes toman conciencia de que son superhéroes, entonces los editores empiezan a meterlos en un mundo mucho más oscuro. Y esa es la DC de los 80. Hace poco tiempo salió la película de Batman vs. Superman, Sí. odiada o querida. El Batman ese que vemos es el Batman de Frank Miller, un Batman viejo con armadura y todo. Bueno, eso es característico de una década Claro. donde Alan Moore es uno de los grandes protagonistas de la oscuridad, sobre todo porque en La Cosa del Pantano hay algunos héroes que aparecen, porque la revista también tiene que vender, entonces aparece Batman para levantar un poco las ventas, aparece Superman y algunos Claro. villanos también. Como perteneciendo al mismo universo. Sí, mostrando- totalmente, exacto, dentro del universo de ese. Pero bueno, hasta ahí Alan Moore es un escritor que tiene una voz en off, tiene diálogos, pero siempre busca un lado social, un lado definitivo. Busca contarte algo más que una de cagarnos a trompadas y fin. Y fin. Claro. Busca que los personajes reflexionen, Les pase algo, les ¿no? pase algo, y eso, a comienzos de la década de los 80, empieza a ser revolucionario. No significaba que en los 70 se escribían mal en Estados Unidos, pero empieza a haber toda una prosa que se empieza a desarrollar de otra manera. Claramente, claramente. No sé ustedes si han leído Watchmen o V de Vendetta. V de Vendetta, sí, yo leí las dos, por cierto. Bueno, Sí, yo estoy de oyente. en Vi ambas, las películas, en igual, ambas se nota mucho la evolución del escritor. O sea, tanto Watchmen como V de Vendetta, y sobre todo La Cosa del Pantano, que de comienzo de los 80, Alan Moore va creciendo, entonces su voz en off, sus diálogos y sus ideas de narrativa Sí, sí, sí. crecen. Sí, en eso ponele, en comparación con Watchmen, notas en V de Vendetta que por ahí el argumento es un poquito más endeble. Sí, ¿no? total. Es como que no está del todo, no es tan firme el argumento con el cual se sostiene la historia. No sucede así en Watchmen. Sí. En Watchmen no tiene fisuras, parece. Comparto con lo que decís, Alexis. Vamos a decirle a los oyentes que V de Vendetta en verdad no empieza en DC como un proyecto. Empieza en Inglaterra, en una Ajá. revista que se llamaba Warrior.
donde Warrior. no salía como Me historieta. hace acordar la película, Los Warriors. Claro. Los Warriors. Salía como serializada, como en las antiguas novelas, de a poco, de a 8 o 10 páginas. Entonces DC compra ese proyecto, entonces recopila todo lo que había salido en Warrior en un número, Sí. y después Alan Moore lo retoma y ya empieza a hacer historietas. En cambio, V de Vendetta ya es un proyecto Sí. que toma toda una forma con un editor que Claro, primero... con Watchmen, diría. Claro, con Watchmen toma una forma Sí. que originalmente quería hacer otra cosa, quería hacer un homenaje a la Charlton, el personaje de la Charlton, y termina siendo un proyecto personal. Sí. Pero es distinto, ahí tenemos dos Alan Moore. Pero lo más importante de todo de los 80, y sobre todo de Alan Moore, es el crecimiento artístico que tiene él. O sea, cómo él, siendo un desconocido cuando escribía La Cosa del Pantano, en 1986 pasa a ser la persona más importante, o uno de los guionistas más importantes de los Estados Unidos. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque Alan Moore cuida su cerebro. No pasa a escribir todos los meses 8 revistas de superhéroes. Empieza a agarrar proyectos de a poco y empieza a escribir siempre si él tiene una idea, no si está el dinero y la oferta. Esto es un detalle fundamental para entender a un Fundamental, guionista. ¿no? Porque él se cuida como artista, como decía. Exactamente, y aparte me parece que tenía muy claro de joven qué es lo que quería. Algo que es muy difícil, sobre todo cuando sos guionista y joven. Porque como que tenía una visión, más allá de que siempre estuvo muy bien editado, qué tipo de ideas quería en la página. O sea, es una persona muy obsesiva, entonces tiene muchas descripciones las páginas de Alan Moore. O sea, una página, una viñeta puede tener 3 páginas solo para una viñeta, y por ahí la viñeta tiene 8. O sea, piensen eso. O sea, Claro. imagínense lo que deben sufrir los dibujantes de ver una viñeta que hay que leerse entre- 4 páginas. Para los que les gusta sufrir con esto, pueden bajarse el guión de Tom Strong 1, que hay una descripción de una puerta que creo que son 10 páginas. No. Y es una descripción de una puerta, que después no es importante en la historieta. Encima. Pero bueno, es como que Alan Moore es un talibán, un dictador de lo que es su narrativa, y Claro. pretende que el dibujante sea sometido y sodomizado a sus reglas. Entonces no hay otra manera que o te Claro. adaptás o listo. O morís. Exacto. O morís en el intento. Sé que hay una anécdota con el número de Rorschach, Sí. ¿no? Con el de asquerosa simetría. No, aterradora simetría, Sí. ¿no? Donde él mandaba pedazos del guión por taxi. Hasta Exacto. la casa, claro, no había internet, no había nada. Claro, Le total. mandaba con un taxi un pedazo del guión, él seguía escribiendo, volvía el taxi, le entregaba otra parte, volvía a salir el taxi y así lo tenía el dibujante para terminar el número. Imagínense que en los 80, al no haber internet, y no haber foro, y no haber haters, y no haber Twitter, Claro. ni haber tampoco PNTs. Qué lindo que no era haya todo de haters, otra ¿no? manera, o sea, era más intuitivo, Sí, sí. teléfono, características muy raras. Otra característica muy rara de Alan Moore es que Alan Moore actuaba a los personajes antes de escribirlo. En La Cosa del Pantano, antes de escribir a Etrigan, se puso a actuar a Etrigan como demonio, No, y antes me de muero. escribirlo hacía interpretaciones con rima. Entonces intentaba moverse raro como si fuera un demonio de verdad, y después se puso a escribirlo en ese tipo de lenguaje. O sea, Grande, ya no un nivel de... rompiendo la cuarta pared. Los vecinos de Alan Moore deben estar acostumbrados a las peores Claro. cosas. Qué lindo. Todo esto cierra como lo que sería una etapa de los 80 donde él pasa a ser muy importante por ser el mejor en DC. Pero a la vez también, cuando contamos que él trabajó en Inglaterra, él tuvo una breve colaboración en Marvel, pero Marvel Inglaterra. O sea, él Ajá. nunca fue a Marvel por problemas, sería muy largo contarlo, por problemas con un título que se llama Miracleman, algún día lo contaremos, pero básicamente... Él escribió solo una revista llamada Capitán Britannia. Escribió Sí. varios capítulos, es el que creó el multiverso en el universo Marvel, y el que lo editaba antes de ser famoso era un ex Pet Shop Boys, Neil Tennant, que antes de ser músico era editor de cómics, y le dijo: "Sí, Alan, yo te edito, maestro". Domino Dancing. Exactamente, Western Girls con Alan Moore. Impresionante. Así es. Pero bueno, básicamente, para que quede todo en claro, Alan Moore en la década de los 80 es un estandarte de los cómics, Tal cual. es muy importante su voz en off, son muy importantes sus diálogos, cuida de que no haya tantos adjetivos, cuida la cantidad de palabras que van por páginas, porque es fan de un editor de los 50 que dice más de 265 palabras por página, ya de Por medio página. terrorismo de Estado. Ah. Entonces él tiene una especie de ecuación donde tiene que calcular que entre cada diálogo tiene que tener una cantidad de palabras. Ah, Si para superas que- esa cantidad de palabras, está todo mal.
Mirá. Entonces, para que no haya choclos, Claro. para que no haya cuadros de textos que destruyan el arte, todo está pensado. Oh, un enfermito, pero Sí. un grosso, de Sí, verdad. sí, total. Bueno, y en este juego de palabras después nos vas a contar sobre la literatura de él. Sí, vamos a contar o intentar explicar un poco otros proyectos y la relación brevemente de Watchmen B y otros títulos con la literatura y por qué es tan importante. Perfecto, por favor. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a nuestro facebook.com/El Sonido y la Furia, en nuestro Twitter @Furia y Sonido, o si no, nos podés llamar al 4857-5747. El Sonido y la Furia, un programa no solo literario. Muy bien, seguimos acá en El Sonido y la Furia. Ya estamos en un clima un poco más tranca, ¿no? Sí. Habíamos empezado Yo como por lo menos cebadísimo. ahora ya me puedo incorporar a la discusión porque no he tenido una cultura de cómic Claro. y ya es tarde, creo, como para que No, me ¿por ponga. qué? ¿Puedo decir que Nunca estoy es tarde. todavía Sí, a tiempo? Nunca es tarde. Siempre tenés tiempo para hacer cualquier maldad entonces. como Listo, esa. listo. Hacer la Arranco maldad. mañana. Claro, cometer la maldad y la imprudencia de leer un cómic. Es muy lindo. Voy al Parque Rivadavia entonces. Sí, buscate algo, no sé. ¿Por ¿Por qué puede cuál empezar, arranco? Lucas? Alguien que no haya leído cómics. ¿Por qué puede empezar? ¿Qué Mirá, tema, no? yo empezaría por Asterix. Asterix es Qué una lindo. de las obras más importantes de la historia de la historieta. He leído Está Asterix. escrita por René Goscinny, uno de los pocos tipos que se puede pelear la Copa Intercontinental con Alan Moore si lo queremos como guionista. Yo recomiendo, lo puedes leer hoy siendo grande y entender otro tipo de bajada de línea que tenía Goscinny como guionista. Me parece que es una obra espectacular. También, si no, te recomiendo Lucky Luke, que también le escribió Lucky Goscinny. Luke, qué También. lindo. ¿Lo escribió él mismo? Sí, Goscinny. Mirá. Es para descubrir, es material fino. Yo arrancaría con eso, como cómic franco-belga que Claro. marcó una época y trascendió. Y después- Asterix lo recuerdo con cariño sin haber leído mucho, ¿no? Y además que tiene algo que es muy difícil de hacer, que Goscinny escribía para chicos y grandes, entonces tiene un subtexto cuando sos chico y otro subtexto cuando sos grande. Cuando yo era chico quería ver todo el día trompadas, Claro, como si fuera una sí. canción de heavy metal. Claro. Y después cuando sos grande entendés la bajada de líneas que hace, más o menos como Futurama, Claro. que es medio terrible. Y bueno, pasa eso. Bien. Bueno, ya tenés con qué está, empezar el listo. Parque Rivadavia. Listo, ya ¿Viste? tengo. ¿Viste? Es bueno saber por dónde empezar. Igual Así que ahora la vamos, próxima ya pregunto cómo sigo. igual ahora vamos a tirar un par de gemas de Alan Moore que por ahí te ceben más que Asterix y Oh. Obelix. No quiero que parezca la mesa de saldo, pero vamos a explicar un poco más. Vos sabés que Una de las acabo- Moore que sigue vivito y coleando, ¿no? Sigue... vos sabés que acaba de pasar por la ventana nuestra productora. Ah, bueno. Y nos hizo una seña ya como que vayan al tema, Viene vayan al escuchando tema. el Ya- programa, sí, ¿viste? viene escuchando el programa ella. No sé cómo, pero ella lo viene escuchando. Y le damos la bienvenida entonces a Maru y que va a ingresar en la pecera en este momento. No, algo totalmente irradiable, ¿no? Claro, no, sí, no, sí. no sirve para nada, ¿no? La gente no lo está viendo. Pero bueno, los fans de Maru saben Sí, qué sí, está sí, haciendo, sí. por La lo están, menos. la están Sí. siguiendo, sí, los haters. ¿No? Los haters son los que te siguen para odiarte nomás. Pero como no vamos a odiar, sino que vamos a amar más a Alan Moore, nos vas a contar un poquito, Lucas, Sí, por supuesto, qué va a antes ser de... Alan Moore en la literatura. Exactamente, antes de hablar de Alan Moore y la literatura, vamos a decir algo breve, que es de qué habla Alan Moore en esto que habíamos hablado como lo que es La Cosa del Pantano, Superman, Batman y varios de sus proyectos, que es dioses y monstruos. Ese es como el tema del que habla Alan Moore, ¿no? Ah, el gran tema de Alan Moore. Claro, es como siempre habla de dios y monstruo. ¿De qué se construye eso? ¿Cómo es un monstruo, cómo es un dios? Y cómo eso termina siendo humanizado. Mirá qué bien. O Claro, sea, ahora me lo decís, bien, lo veo en Watchmen. Exacto. Lo vi en Watchmen, ya está, todos dice así, son tac. sus Claro. sus grandes temas, o sea, de sus obras en general hablan de eso. Más allá de si está el tema de hay que violar a alguien, hay una conspiración presente que ya arrancó, pero digo, sus obras siempre es Dios y monstruo, siempre. En el caso de La Cosa del Pantano, un monstruo que está enamorado de una Claro. chica, en Watchmen hay otro tipo de monstruos, Pero otro está tipo... el Dr. Manhattan exactamente, como que es un Dios. dios. Dr. Manhattan. Pero bueno, básicamente en el caso de V de Vendetta es el último héroe o el primer terrorista que quiere Claro. destruir al Parlamento inglés, pero siempre básicamente Remember habla de the eso. 15th December. Exactamente. Lo primero que, como para empezar a hablar de Alan Moore y el mundo literario en los cómics es
cuáles son sus influencias. Sí, O por cuáles favor. son sus primeras dos influencias que él siempre nombra en cualquier tipo de entrevista o documental. ¿Qué son las que valen o las que podemos ver? No, no, son las más difíciles de ver. Las dos que él cita son las más difíciles de ver. La primera es la del escritor William Burroughs, que ustedes seguro le deben Claro, conocer claro. por El almuerzo al desnudo. El hombre de la generación Beat. Exacto, Sí, un sí, escritor que recomendamos, sobre todo Por supuesto, sí. si les interesa la contracultura de Estados Unidos, si les interesa la desprogramación cerebral. Es una de las tres patas de los beatniks, digamos. Sí, total. Kerouac, Burroughs La y central. Allen Ginsberg. Sí, sí, y Ginsberg. Y Ginsberg. Lo interesante o lo que él destaca de Burroughs es el tema de la expresión. Y creo que ahí queda claro por qué Burroughs. ¿Por A qué? ver. Porque dice el tema del límite de la expresión. Entonces habla de la expresión en máximo esplendor. Él no habla de la comprensión del producto de Burroughs. Él habla de cómo Burroughs se expresaba, Claro. puro como un poeta. Sí. Y eso es lo que Alan Moore en la página, esto que yo les decía, de la cantidad de detalles que tiene, es lo que toma y roba de Burroughs. Y O sea que lo que saca es un carácter. Exactamente. El, Claro, el sí, carácter sí. más que la El carácter. forma. Exactamente. Y la segunda influencia, o uno de los que más, porque después vamos a mencionar a otros, es Thomas Pynchon. Thomas Pynchon es un escritor de la década de los 60, muy importante, de la contracultura, también del ámbito literario. Tipo muy jodido. Muy también. jodido, una persona que no tiene fotos para todos los fans de Google, es una persona que Claro. odia a la prensa, a los periodistas y a la fotografía. Les hace un corte les de manga. interesa. Claro, es un tipo misterioso, hay muy pocas fotos de él de joven. Es como Salinger. Sí, en la, algo en la idea del sí, escritor Salinger. Total. Y lo que pasa, su gran influencia con Thomas Pynchon, no es solo la relación de él con los fans o con el público como figura misteriosa, sino de tomarse un tiempo para escribir una obra. Ajá. Thomas Pynchon tardó más de 25 años en escribir lo que sería una de sus grandes obras maestras, que es Mason y Dixon. Bastante complicado de explicar de qué se trata Mason y Dixon ahora en el programa. Podemos dar todo un año intentando explicarlo. Y Pero lo haríamos mal. Alan Moore, como que además de la relación de él con el público, intentaría este tema de tomarse un tiempo para escribir una obra que sea destructiva, que te huele la cabeza y que quede como un hit. Bueno, Thomas Pynchon, si a alguien le interesa o alguien quiere leer, podemos recomendar La subasta del lote 69, Sí. uno de los mejores libros sobre conspiraciones en la historia de Estados Unidos. Para los que no lo conocen, es ¿qué pasa si una chica descubre la mayor conspiración de la historia de los Estados Unidos en el Correo Central? Toma. Así de una. Sí. Entonces, ustedes se preguntarán, che, pero yo leí Borges, yo leí Shakespeare, Claro. todo eso lo vi en Alan Moore. ¿Dónde puede estar? Bueno, dijimos Burroughs, dijimos Pynchon, Sí. ¿dónde está Borges? ¿Dónde está Shakespeare? ¿Cómo sigue? Les pregunto, no sé si vieron esta película, es bastante olvidable, a veces aparece a la 1 de la mañana, no vamos a mencionar el canal, por ahí nos odia, que es las extraordinarias aventuras de la Liga de los Caballeros. Sí, ya sé. La odia. La película es horrible. Se llama League of Extraordinary Gentlemen. Sí, sí, sí. Oscar Wilde, casi un inmortal, ¿no? Que lo cagan a tiros y. Seis clásicos de la literatura en una película de una hora y media. Ahí va. Bueno, terrible. Acá la están colapsando. Sí, la incluso están pasa metiendo- gente también por afuera Sí, y nos putea. Sí, sí, pulgar abajo, época de gladiador. Bueno, mandamos un saludo a la película. Este proyecto. A John digo, Connery, que es- lo queremos mucho. Total, este proyecto League of Extraordinary Gentlemen son varias historietas, son varias miniseries y también una novela gráfica, que es cuando Alan Moore ya está más curtido. No es en la década de los 80, sino a fines de los 90, donde él tiene una gran idea. ¿Que cuál es? Es usar personajes de la literatura, sobre todo de dominio público, y meter toda su influencia y bagaje literario ahí. Entonces, ¿qué decide hacer? Agarrar los clásicos, como puede ser Alan Quatermain, de R.D. Haggard, usar a Mina Harker, usar al Hombre Invisible, y usar una especie de base, como si fuera una liga de superhéroes, Claro. pero dentro de un mundo literario. ¿Bien? Entonces hasta ahí es, bueno, qué lindo, pero contame algo más. Claro, sí, sí, la idea hasta ahí la vamos comprando. Bueno, Alan Moore toma esa idea prestada, no es de él. Esa idea la inventó Philip Joseph Farmer, un escritor de ciencia ficción, que ya había hecho eso, pero nada más que un poco más pasado de revoluciones. Él lo que quería hacer era sexo interracial entre personajes literarios y contarte su mundo familiar. ¿Qué tema con el hombre lobo, no? Claro, claro. ¿Dónde está el marrón? No. Lo de Philip Joseph Farmer era más fanático.
después explicarte qué relación entre Tarzán y Sherlock Holmes, hijos adoptados, claro, totalmente sacado. Alan Moore toma esa idea prestada de una, Baja 3 cambios. totalmente, de una novela famosa llamada Tarzán, An Oral Biography, de Philip Joseph Farmer, donde cuenta la historia de Lord Greystoke, donde te mete en continuidad todas las novelas de Tarzán como si fuera una biografía falsa. ¡Apa! Entonces, en la Liga Extraordinaria, ¿qué pasa? Alan Moore lo que hace es eso, jugar con todos estos personajes como si fuera una liga de superhéroes, con el universo literario de Vale Todo. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a aparecer estos tipos de personajes. ¿Qué pasa cuando usas al hombre invisible y está violando mujeres en un manicomio y lo vienen a rescatar? ¿O qué pasa cuando Alan Quatermain está totalmente destruido en un burdel lleno de drogas? Bueno, ahí es donde se empieza a gestar la voz de él como algo más que un escritor de historietas, ya como un apasionado por el universo de los cómics, sino que del universo literario. Y la Liga Extraordinaria, aparte de tener una historieta, atrás tiene unos cuentos, como si fueran cuentos a la antigua, con letra antigua y todo. Y ahí está el gran homenaje de Alan Moore a Borges, donde uno de los protagonistas, Alan Quatermain, la mina del rey Salomón, descubre en una de sus aventuras una especie de punto infinito que él lo describe y es la descripción pura de la Aleph. Es como si fuera... Es como si fuera, se encuentra contra una Aleph de Borges adentro de un cuento y bueno, aparece todo este mundo increíble que es muy difícil de lograr. O sea, repetimos, esto salió a la venta en historieta, en el DC, mes a mes, sin censura, hay mujeres en bolas, hay gente en pito, hay ataque de Marte y todo. Y esto, sí, como lo estoy contando, parece impensable, parece muy poco comercial. O sea, sobre todo de un universo literario, no están vestidos de superhéroes, no está Batman, claro. no está Marvel. Está Borges. Está Borges, maestro. No. El otro día vi una foto de Borges en un libro que estaba haciendo como, ¿no? El conjuro de Harry Potter. Tenía una varita en la mano. Hay unas fotos de Borges que son extrañísimas. Hay que buscarlos, ¿De dónde estará saliendo todo eso? No sé. Bueno, la que pusiste para el programa del año pasado, para el último programa del año pasado, donde estaba con un pastel. No, que era... Borges sentado, ya ciego, con una torta en la cabeza. Sí, muy bueno, muy jodido. Y bueno, más o menos es como esto. O sea, Alan Moore tiene como distintas... O sea, ama la literatura del siglo XIX, o sea, sí. Oscar Wilde y todo tipo de autor copado de Inglaterra victoriana, exacto. Pero sobre todo es como que es una fuente constante de autores, o sea, la Liga Extraordinaria van a ser varias miniseries y también una novela gráfica donde Alan Moore se va a proponer escribir un cuento como si fuera Jack Kerouac, un cuento como si fuera Lovecraft, va a citar Onetti, va a hacer aventuras con James Bond. Onetti, sí, va a haber de todo, sí. Recomiendo mucho la Liga Extraordinaria de Alan Moore, son muchas miniseries, hay muchos homenajes. Y olvidémonos de la película. Sí, la película, olvídense, es el anticristo de la humanidad. No, por favor, no la tomemos en cuenta. Falta Samuel Tesler y estamos todos ya. Sí, total. Y el otro proyecto también muy literario, donde acá se parece por ahí a Thomas Pynchon, un escritor de literatura que se toma en mucho tiempo, es From Hell, que también tiene una película bastante olvidable. No sé si la vieron con Johnny Depp. Sí. Bueno, la película es olvidable porque la película quiere contarte quién es Jack el Destripador. Claro. Y Alan Moore en la historieta dice, no, yo no te quiero contar quién es, te quiero contar por qué lo hace. Entonces, es muy diferente. Claro, el punto entonces de vista ¿qué pasa? diferente. Alan Moore agarra este término holism, es en inglés, en castellano sería el holismo, que es no decir quién lo hace, sino contarte el todo, o sea, no agarrar una sola parte, sino lo completo, todos los sistemas físicos, económicos. Entonces se mete en todo el mundo de la sociedad de Jack el Destripador en esa famosa Inglaterra victoriana que amamos. Entonces él cuenta o intenta recrear cómo era esa historia. Entonces se leyó 20 libros de Jack el Destripador. Entonces vos decís, bueno, va a haber otro tipo de recreación del lenguaje. Y sí, o sea, nunca se dice la palabra hola. Y vos te preguntás, ¿por qué no se dice la palabra hola? Porque no existía el término hola. Mirá. Porque el hola se inventa cuando se levanta el teléfono. Entonces todo el mundo dice good morning. No, pará, hay que anotar eso. Por favor, es una gema. Repetinos esta idea de el hola. El hola se hello, inventa digamos, cuando
surge el claro, teléfono. sí, sí. Entonces, como acá no existía el teléfono, los policías o la gente dice good morning. Entonces, te da a entender un montón de cosas. Y algo que es muy difícil es entender cómo hablaban los pobres en el siglo XIX de la Inglaterra victoriana. Porque Claro, no nos porque olvidemos no hay que Jack el registro. Destripador, claro, mata todo el día a prostitutas. Entonces, Alan Moore le pone un tono. Entonces, hay toda una documentación que es muy difícil de lograr. Pero es un Ningún sacadito. improvisado. No, ningún improvisado y muy fanático desmedido de un libro que descubrí hace muy Desmedido. poco que se llama Jack the Ripper, The Final Solution, de Stephen Knight. Una especie de Ricardo Piglia, Rodolfo Walsh del periodismo inglés, que lo que el tipo hace es decir que Jack el Destripador en verdad es una farsa, en verdad es una tapadera para contar que hay algo mucho más grande que Jack el Destripador, que es que hay un hijo ilegal que nace en la realeza y las muertes de las prostitutas quieren tapar esto. Este libro es súper polémico, los historiadores Despelote. ingleses lo odian y dicen es muy buena ficción, porque también hay Claro, como sí, toda sí. una rosca. Pero es un libro muy interesante, lo recomiendo. Y muy La- ayornado también a los tiempos de hoy. por lo que Total, acabas de decir, total. ¿no? El Es- tapar con noticias otra cosa. Sí, total. El libro, si mal no recuerdo, creo que es de la década de los 70. Es un periodista muy joven, falleció de joven, pero que Alan Moore lo usó como base para el libro. Y bueno, ese tipo de ideas que contábamos de los autores literarios es lo que vemos adentro del universo de Alan Moore. O sea, también hay historietas pornográficas con personajes de literatura. Toma. También siempre hay como una invención hacia lo que es el universo literario. O sea, repito, William Burroughs, Thomas Pynchon, Sí. Philip Joseph Farmer, Borges. Y podemos seguir, ¿eh? Podemos hacer la tercera temporada de este programa solo de homenaje a Alan Moore a la Tomá, literatura. Caramba, no, sí, por favor, se nos iría Claro, todo el ¿no? programa. Uno Pero- por ahí nada más se limita, como en mi caso, ¿no? Que vi V de Vendetta, conozco Watchmen y el universo que hay detrás del tipo. Bueno, que ahí hace está, esto. o sea, V de Vendetta no es solo Orwell, también hay un cuento corto de Harlan Ellison donde hay una especie de dictadura horaria y hay más historias cortas. Entonces uno dice, pucha, este tipo agarró 1984 y este cuento de Harlan Ellison y lo llevó a otro lugar. O sea, Claro, el claro. primer planteo que él dice es, ¿qué es lo más facho que se me puede ocurrir? Bueno, poner una cámara cada una cuadra. Opa. Y si ustedes ven V de Vendetta, hay momentos donde está la cámara, donde te muestra Sí. la viñeta de la cámara, y el interlocutor, el que maneja todo, el más paranoico de todo, el gran hermano, Claro. ese ya está hasta casi un punto, tiene una relación sexual con esto del voyeurismo De la cámara. controlar y mirar. Eso es Maravilloso. Eso es arte puro. Se pura. Es muy buen cierre. Es arte La verdad puro, que sí, muchachos. es arte pura.